Muy buenos días, soy el doctor Sebastián Rossini, especialista en diagnóstico por imágenes del Servicio de Tomografía y Resonancia del Instituto Radiológico en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Quiero agradecer la invitación a participar del cuarto Congreso Virtual de Radiología. En nuestra charla hablaremos del manejo y hallazgos imagenológicos en el tromboembolismo pulmonar. Como objetivos, nos proponemos conocer el manejo clínico imagenológico del tromboembolismo pulmonar, entender la importancia del diagnóstico por imágenes y conocer el rol actual de la angiotomografía multidetector. Primero de todo, tenemos que saber que la trombosis venosa profunda, o TVP, y el tromboembolismo pulmonar, o TEP, son parte de la misma enfermedad que se denomina enfermedad tromboembólica venosa. Esto se debe a que el 15 a 30% de las TVP desarrollan TEP, de que ambas entidades sin tratamiento presentan una mortalidad multiplicada por 5 y de que ambas reciben el mismo tratamiento, que es la anticoagulación prolongada por 6 meses. Vamos adelantando que esta anticoagulación prolongada tiene un 15% de complicaciones moderadas a severas. Esto hace del tromboembolismo pulmonar una enfermedad de difícil manejo clínico-terapéutico. Por un lado, es difícil realizar el diagnóstico clínico del TEP, porque presentan síntomas solo 1 de cada 4 personas con TEP, y estos signos y síntomas son inespecíficos. Además, el TEP presenta una alta mortalidad si no recibe tratamiento. Es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular. La primera es el infarto agudo de miocardio, la segunda es el accidente cerebrovascular y la tercera es el TEP. Queda bien claro que es una enfermedad de difícil diagnóstico y de que si no se hace un tratamiento en forma oportuna presenta una alta mortalidad. Pero por el otro lado, su terapéutica, que es la anticoagulación prolongada, como ya dijimos, tiene un 15% de complicaciones moderadas a severas e implica un cambio en el estilo de vida de los pacientes anticoagulados en relación al riesgo de hemorragia. La disyuntiva del médico clínico es cuándo anticoagular a un paciente. Para iniciar la anticoagulación con una alta probabilidad clínica en un paciente sin contraindicaciones de anticoagulación se puede iniciar, pero para mantener la anticoagulación durante 6 meses tenemos que tener la certeza diagnóstica de que el paciente presenta TEP, con un valor predictivo positivo según algunos autores del 95% y según otros autores del 90%. Por el otro lado, para no anticoagular a un paciente, tenemos que tener la certeza de que ese paciente no presenta TEP, con valores predictivos negativos mayores al 95% según algunos autores, y para otros autores con valores predictivos negativos mayores al 90%, o presentar un diagnóstico diferencial alternativo. ¿Cómo realizamos el diagnóstico del TEP en la mayoría de los casos? El paciente presenta algunos síntomas y signos que son inespecíficos, factores de riesgo, algunos datos de laboratorio, principalmente el dímero D, hallazgos en el electrocardiograma o en la raíz X de tórax, que en conjunto nos hacen sospechar la presencia de tromboembolismo pulmonar. Pero para confirmarlo necesitamos de los estudios imagenológicos, y ahí radica la importancia de nuestra especialidad en esta enfermedad, o sea, confirmar la presencia del TEP para poder instaurar el tratamiento. ¿Con qué métodos imagenológicos contamos hoy en día? Con el ecodoppler de miembros inferiores para poder realizar el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Recordemos que si realizamos el diagnóstico de TVP ya podemos instaurar el tratamiento y no requerimos hacer el diagnóstico del TEP. Pero si queremos realizar el diagnóstico del TEP, contamos con la gammagrafía o centellografía de ventilación-perfusión, con la angiotomografía computada multidetector y con la angiografía, que en la actualidad generalmente este estudio queda relegado a aquellos pacientes con alta sospecha clínica en el cual no se pudo confirmar la presencia de TEP por los métodos imagenológicos anteriormente mencionados, o en aquellos pacientes que tienen un TEP masivo central y que se decide realizar una terapéutica con trombectomía. Ahora vamos a pasar a ver temas un poco más enfocados a nuestra especialidad,
analizando los diferentes hallazgos imagenológicos. Comencemos con la radiografía de tórax. En la mayoría de los pacientes con TEP confirmado, la radiografía de tórax es normal, como en el caso que estamos mostrando ahora. Esto se debe a que la sensibilidad de la radiografía es muy baja en los pacientes con TEP. Según las diferentes publicaciones, ronda aproximadamente el 30%. También se pueden ver signos muy inespecíficos, como son las bandas de hipoventilación o los derrames pleurales, o también encontrar ciertos hallazgos un poquito más orientadores al diagnóstico del TEP, pero que no nos permiten realizar la confirmación del mismo, debido a que poseen muy baja especificidad, menor al 60%. Comencemos a ver algunos de estos signos un poquito más sugestivos del TEP. El primer signo que vamos a ver es la conocida joroba de Hampton. Como podemos ver en esta RX de tórax frente, nos muestran las flechas, dos consolidaciones del parénquima pulmonar, de distribución periférica, de configuración triangular y base pleural. Estos corresponden a infartos del parénquima pulmonar producto de la trombosis arterial. Otro de los signos es el signo de Westermann. Corresponden a áreas de oligoemia regional de distribución parcheada que se manifiestan por una disminución de la trama vascular. Como podemos ver en esta radiografía, en el lóbulo superior izquierdo hay una marcada disminución de la trama vascular. Además, se pueden ver áreas de consolidación del parénquima pulmonar basal derecho con derrame pleural en un paciente confirmado con TEP. Esta RX de frente de un paciente con TEP conocido muestra un marcado ensanchamiento de ambos ilios pulmonares, marcado con la flecha roja, producido por una dilatación de las arterias y una interrupción abrupta de la arteria basal pulmonar derecha, como muestra la flecha amarilla. Estos signos no son patognomónicos del tromboembolismo pulmonar, sino que son signos de hipertensión pulmonar que pueden ser producidos por múltiples etiologías, dentro de las que se encuentra el tromboembolismo pulmonar. También podemos ver un ensanchamiento del área cardíaca con un vértice cardíaco o tercer arco romo más sugestivo de una dilatación del ventrículo derecho y derrame pleural bilateral. Comencemos a analizar los diferentes estudios imagenológicos que nos permiten confirmar o descartar el tromboembolismo pulmonar. Veamos qué pasa con la gammagrafía o centellografía de ventilación-perfusión. ¿Qué resultados podemos obtener de estos estudios? Que sean estudios normales. ¿Cuándo consideramos que una centellografía de ventilación-perfusión es normal? Cuando no hay defectos de perfusión del parénquima pulmonar. Entonces podemos descartar el TEP. Otro de los resultados que podemos obtener es que la centellografía de ventilación-perfusión sea de alta probabilidad. ¿Cuándo consideramos que una centellografía de ventilación-perfusión es de alta probabilidad? Según el PIOPET, cuando existen dos o más áreas de defecto de perfusión con ventilación conservadas. Según los criterios de Wells y PISA-PET, solamente se requiere un solo defecto de perfusión con ventilación conservada para considerar a la centellografía de alta probabilidad. Y esto nos estaría confirmando la presencia del tromboembolismo pulmonar. El resto de los resultados, o sea, las áreas hipoperfundidas, pero también hipoventiladas, son consideradas estudios indeterminados y no nos van a poder permitir tomar conductas terapéuticas. Entonces, ¿qué resultados podemos tener en la gammagrafía de ventilación-perfusión que sea de alta probabilidad, que asociada a una alta probabilidad clínica obtengamos un valor predictivo positivo del 98% y nos permite tomar conducta terapéutica y anticoagular al paciente? Que la centellografía de ventilación-perfusión sea normal o negativa, que asociada a una probabilidad clínica baja obtenemos un valor predictivo negativo del 4% y podemos descartar al TEP y no anticoagular al paciente. ¿Cuáles son las limitaciones que presenta la centellografía de ventilación-perfusión? Que con la disnea, y generalmente estos pacientes presentan disnea muchas veces, es dificultosa realizar la parte de la ventilación. También otra de las limitaciones es que aquellas áreas de consolidación de parénquima pulmonar que se pueden producir por cualquier otra etiología, como neumonía, atelectasias, traen aparejadas trastornos en la ventilación. Y estos trastornos en la ventilación también tienen trastornos en la perfusión. Como conclusión, las áreas hipoventiladas e hipoperfundidas no son diagnósticos, no nos permiten ni confirmar ni excluir al TEP. Según el PIOPET, la ventilación-perfusión de alta probabilidad se presenta solamente en el 13% de los pacientes.
mientras que la ventilación perfusiones normales en el 14%. De estos resultados obtenemos que 3/4 partes de los casos, o sea el 73% aproximadamente, son indeterminados y no podemos tomar conductas ni tanto para anticoagular ni como para dejar de anticoagular a estos pacientes, y tenemos que seguir estudiando. En resumen, podemos decir hasta ahora que de la clínica de los pacientes, de los exámenes de laboratorio, de los hallazgos en las RX, que todos estos, como dijimos, son todos muy inespecíficos, e incluso teniendo en cuenta la centellografía de ventilación-perfusión, 3/4 partes de los pacientes van a ser indeterminados y no vamos a poder tomar conducta, o sea, los tenemos que seguir estudiando. ¿Con qué los estudiamos? Con el Doppler de miembros inferiores y con la angiotomografía, hoy por hoy con la angiotomografía multidetector. El ecodoppler de miembros inferiores cada vez se utiliza más debido a que hay mayor disponibilidad y es un estudio sin riesgos. Está indicado en aquellos pacientes que presentan signos clínicos de trombosis venosa profunda y el valor predictivo positivo es mayor al 95%. O sea que si tenemos un Doppler de miembros inferiores positivo para TBP, podemos anticoagular al paciente, podemos tomar una conducta terapéutica. Pero ¿qué pasa en aquellos Dopplers de miembros inferiores que son negativos? El valor predictivo negativo del Doppler para la enfermedad tromboembólica venosa es muy bajo, no para la trombosis venosa profunda, sino para la enfermedad tromboembólica. ¿Por qué es esto? Porque el 30 a 50% de los pacientes con TEP no presentan TBP. Esto se puede deber a que presentaban un único trombo que embolizó a la parte pulmonar o que la fuente embolígena se encuentra en otro lado diferente a las venas femorales profundas, pueden ser en las venas pelvianas, abdominales o en la aurícula derecha. O sea que resultados negativos de los Dopplers de miembros inferiores nos obligan a continuar estudiando estos pacientes. Podemos ver abajo un ejemplo de un Doppler de miembros inferiores positivo del lado izquierdo. En la vena femoral derecha se puede ver el espectro vascular normal, mientras que en el lado izquierdo, como marca el círculo rojo, podemos ver la ausencia del espectro vascular. En una flebotomografía hecha en forma diferida, se puede ver en la vena femoral un defecto de relleno bien marcado que corresponde al trombo en un paciente con TEP confirmado. El desarrollo de la tomografía computada multidetector produjo grandes cambios en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar. La tomografía computada multidetector nos permite analizar el interior de las arterias pulmonares mediante adquisiciones angiotomográficas. ¿Qué son las adquisiciones angiotomográficas? Son aquellas que se realizan con contraste endovenoso en tiempos tempranos, en fase arterial, permitiendo un llenado con contraste de las arterias pulmonares. La tomografía computada también nos permite analizar los diferentes cambios que se pueden producir a nivel pleuropulmonar en los pacientes con TEP. También podemos realizar adquisiciones en tiempos tardíos, adquisiciones flebotomográficas, permitiendo un llenado con contraste de las venas a nivel abdominal, pelvianas y profunda de los muslos para visualizar posibles fuentes embolígenas, posibles trombosis venosas profundas. ¿Cuáles son las ventajas que presenta la tomografía computada multidetector si la comparamos con la tomografía helicoidal? La tomografía computada multidetector presenta un menor tiempo de adquisición. Generalmente un equipo de 64 filadetectores adquiere en forma completa el tórax en 6 a 8 segundos. También presenta una mayor resolución espacial, adquiriendo volúmenes de 0,6 a 0,8 milímetros de espesor, que va variando según la marca del equipo. Presenta capacidad de reconstrucción multiplanar isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la misma calidad de imagen y la misma resolución espacial en los planos axiales, coronales y sagitales. Todo esto nos permite optimizar el uso del contraste endovenoso. En nuestra institución, para un paciente de peso promedio, utilizamos aproximadamente de 90 a 100 mililitros de contraste no iónico de baja osmolaridad, inyectada con una bomba de infusión a 4 mililitros por segundo aproximadamente de caudal. Para adquirir la imagen usamos Volustrac con el ROI colocado a nivel de la aorta ascendente y que se dispare automáticamente aproximadamente a las 100 unidades Hanfield. La imagen coronal que estamos viendo de una angiotomografía nos permite ver un correcto relleno de las arterias pulmonares
con una correcta visualización y con una muy buena calidad de imagen y resolución espacial, tanto en las arterias pulmonares principales, en los troncos basales, en las arterias lobares, segmentarias, incluso también en las arterias subsegmentarias. Un estudio de esta calidad nos permite descartar en este caso que el paciente presente tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en la angiotomografía pulmonar? Es la visualización en forma directa del trombo. ¿Cómo vemos los trombos en las adquisiciones angiotomográficas? La vemos como defectos de rellenos intraarteriales. En el TEP agudo, estos defectos de relleno son centrales, mientras que en el TEP crónico, que generalmente se van haciendo periféricos, incluso se pueden endotelizar, los defectos de relleno se ven periféricos. Tanto en el TEP agudo como en el TEP crónico, también lo que podemos ver es la oclusión total de la luz. Para fijar estos conceptos vamos a ver varios ejemplos. En este primer caso realizamos una angiotomografía en un paciente con alta sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar. Realizamos una adquisición en tiempo arterial con una correcta especificación de las arterias pulmonares. En ellas podemos ver múltiples defectos de relleno centrales que se ven rodeados por un halo blanco de contraste a nivel de las arterias pulmonares principales, en los troncos basales y en la arteria lobar, como muestran las flechas. Esto es patognomónico de trombos intraarteriales y nos confirman el diagnóstico de TEP agudo en arterias pulmonares principales. En este otro ejemplo, también en un paciente con alta sospecha clínica de TEP, podemos ver signos similares, o sea, múltiples defectos de relleno centrales rodeados por un halo de contraste, pero en este caso los defectos de relleno están en arterias segmentarias y subsegmentarias. Fíjense la resolución espacial y la calidad de imagen, con imágenes bien claras de defectos de relleno, más allá de que las arterias presenten un bajo calibre. Estos estudios se adquieren hoy en día con los tomógrafos multidetectores. Otro de los signos que podemos encontrarnos en el tromboembolismo pulmonar es la oclusión completa de la luz de una arteria. En este caso podemos ver cómo el tronco basal principal derecho no se opacifica con contraste, como muestra la flecha y el círculo rojo. Se puede visualizar mucho más claro en la reconstrucción isovolumétrica coronal. Se puede ver cómo la arteria pulmonar principal está bien contrastada, pero a nivel del tronco basal derecho, como muestra la flecha roja, no se contrasta la arteria debido a que presenta un trombo en su interior. En los pacientes con TEP crónico, los defectos de relleno son en general periféricos. En este caso, como nos muestran las flechas rojas, los defectos de rellenos intraarteriales se ubican bien en la periferia de las arterias pulmonares. También nos podemos encontrar pequeñas líneas intraarteriales que se denominan membranas, que son trombos parcialmente reabsorbidos y que se ven como signos de TEP crónico. Generalmente en los pacientes con TEP crónico se desarrollan signos de hipertensión pulmonar y en este caso se muestra claramente una marcada dilatación del tronco pulmonar principal y de las arterias principales derecha e izquierda, como así también de las arterias segmentarias. Mírense la marcada dilatación que presentan las estructuras vasculares arteriales. Son signos de hipertensión pulmonar. En este otro caso, también en un paciente con TEP crónico, podemos ver defectos de relleno periférico que se ubican en la arteria pulmonar principal, en el corte coronal y en el corte axial, marcado por la flecha roja. Podemos ver defectos de relleno a nivel de la arteria segmentaria apical del lóbulo inferior derecho. Todos signos de TEP crónico, pero también fíjense la marcada dilatación de las arterias pulmonares principales, lobares y segmentarias, signos de hipertensión pulmonar indirectos. También como signo indirecto de hipertensión pulmonar, fíjense la marcada dilatación de la aurícula y ventrículo derecho, como así también de la inversión del septum interventricular que marca la flecha negra. Normalmente el septum interventricular presenta una convexidad hacia el ventrículo derecho debido a que la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, pero cuando esta situación se invierte, como por ejemplo en el TEP crónico, el septum también invierte su convexidad.
Estos son solamente signos de hipertensión pulmonar, no de tromboembolismo pulmonar. En este mismo caso, como marca también la flecha amarilla, podemos ver un defecto de relleno en la aurícula derecha. Esto corresponde a un trombo en la aurícula derecha que seguramente es la fuente embolígena. ¿Cuáles son los signos indirectos del tromboembolismo pulmonar? Son aquellos cambios que se producen a nivel pleuropulmonar producto de la obstrucción de las arterias pulmonares. Vamos a ver algunos de estos signos. Uno de los hallazgos que podemos encontrar en una tomografía sin contraste endovenoso es la visualización de los trombos intraarteriales espontáneamente hiperdensos. En la adquisición sin contraste endovenoso de la izquierda, que se realizó en un paciente con disnea, las flechas rojas están marcando múltiples imágenes espontáneamente hiperdensas que fueron interpretadas como probables trombos, por lo que se le sugirió completar con una angiotomografía. Al inyectar el contraste endovenoso, las flechas azules pueden mostrar claramente que esos sectores espontáneamente hiperdensos corresponden a la visualización directa del trombo. No sé si sería un signo indirecto, porque en realidad estamos viendo en forma directa el trombo, pero sin lugar a dudas, sin una tomografía con contraste endovenoso, esto solamente es sugestivo, no podemos confirmarlo, así que lo interpretamos como un signo indirecto. Otro de los hallazgos indirectos que podemos encontrar, sobre todo en pacientes con TEP crónico, es el patrón en mosaico. Un patrón en mosaico es aquellos cambios a nivel del parénquima pulmonar con áreas hipodensas e hiperdensas de distribución geográfica, como podemos ver en esta adquisición con ventana pulmonar. Se pueden ver claramente las áreas hipodensas de configuración geográficas. En los casos de pacientes con TEP, estas áreas hipodensas se deben a una menor perfusión y a una disminución de los vasos en esos sectores del parénquima pulmonar, y las áreas más hiperdensas presentan una mayor congestión vascular, o sea que las áreas hipodensas presentan menor trama vascular y las áreas hiperdensas presentan una mayor congestión vascular compensadora, o sea que las dos áreas son patológicas. Este paciente se puede ver en el corte angiotomográfico, las flechas azules están mostrando los defectos de relleno periféricos de un paciente con TEP crónico. Otro hallazgo indirecto que ya lo vimos en la radiografía de tórax es la joroba de Hampton, que corresponden a consolidaciones del parénquima pulmonar de configuración triangular y periférica con base pleural, como muestra la flecha roja. Estos hallazgos corresponden a infartos del parénquima pulmonar. Fíjense como en la tomografía con ventana mediastinal, la flecha roja va a mostrar esa área de consolidación del parénquima pulmonar sin realce, porque eso es infarto del parénquima pulmonar. También muestra las flechas azules los múltiples defectos de relleno centrales en un paciente con TEP agudo. Ya habíamos visto este signo a nivel de la radiografía de tórax, la oligoemia regional, se puede manifestar en la radiografía como en la tomografía como una disminución de la trama muscular. Fíjense en la flecha roja como marca en el lóbulo superior derecho una marcada disminución de la trama vascular si la comparamos con el resto del parénquima pulmonar. En un paciente con TEP agudo, fíjense las flechas azules, muestran múltiples defectos de relleno centrales en arteria pulmonar principal derecha y en tronco basal principal izquierdo. La condensación sin irrigación. En un paciente con TEP, estas condensaciones lo que significa son grandes áreas de infarto pulmonar. Fíjense en la conventana pulmonar cómo se ve una gran área de consolidación del parénquima pulmonar con broncograma aéreo en el lóbulo inferior izquierdo, y si se van a ver en la ventana mediastinal, todas estas áreas de consolidación del parénquima pulmonar no realzan, o sea, están infartadas. Se puede ver las flechas azules en la adquisición angiotomográfica, como muestran los defectos de relleno centrales en arterias basales principales bilaterales. Otros signos indirectos, como ya hemos visto en otros casos, son los signos de sobrecarga cardíaca derecha o los signos de hipertensión pulmonar. A nivel del corazón, los signos indirectos de hipertensión pulmonar se van a manifestar, como ya hemos visto, como una dilatación de la aurícula derecha y ventrículo derecho. También se pueden ver una inversión de la convexidad del septo interventricular, como muestran las flechas rojas.
y una marcada dilatación de las arterias pulmonares principales, como así también las lobares y segmentarias. Otro hallazgo que podemos encontrar como sobrecarga cardíaca derecha es el reflujo del contraste endovenoso hacia la vena cava inferior o hacia el callado de la ácigos, como muestran las flechas rojas en las adquisiciones coronales inferiores. El valor predictivo positivo de la tomografía computada multidetector en pacientes con alta e intermedia probabilidad clínica es mayor al 90%, por lo que nos permite tomar una conducta terapéutica y anticoagular en forma prolongada a estos pacientes. El valor predictivo negativo de la tomografía en pacientes con baja e intermedia probabilidad clínica también es mayor al 90%, o sea que con un estudio negativo de tomografía multidetector podemos tomar la conducta de no anticoagular a un paciente. Las ventajas de la tomografía computada multidetector es la visualización directa del trombo, de que posee un alto valor predictivo tanto positivo, lo que nos permite anticoagular en forma prolongada a un paciente, como negativo, permitiéndonos no anticoagular a un paciente con sospecha de TEP si la tomografía multidetector es negativa. También nos permite determinar la fuente embolígena en varias ocasiones, ya sea a nivel de la aurícula derecha, como ya hemos visto, como también mediante adquisiciones flebotomográficas tratar de confirmar o descartar trombosis venosa a nivel abdominopelviano y a nivel de venas profundas de miembros inferiores. También podemos realizar algunos diagnósticos diferenciales que pueden simular un cuadro clínico de TEP. Y otra cosa que nos posibilita es estudiar aquellos pulmones que ya tienen una patología de base. Para fijar el concepto de esta ventaja de la tomografía computada multidetector, vamos a ver varios ejemplos. Este primer ejemplo corresponde a un paciente postquirúrgico reciente de una lobectomía derecha. En la radiografía de tórax podemos ver una pérdida de volumen del hemitórax derecho con consolidaciones y derrame pleural y presencia de tubo de drenaje. El paciente postquirúrgico comienza con clínica de sospecha de tromboembolismo pulmonar. Uno de los primeros estudios que se puede realizar a este paciente si presenta signos de TBP es la realización de un ecodoppler de miembros inferiores. Si el paciente presenta trombosis venosa profunda, ya se puede iniciar la anticoagulación, pero debe ser el ecodoppler negativo para tratar de confirmar o descartar la presencia de TEP. El estudio de elección es la angiotomografía multidetector. ¿Por qué en este caso no se podría realizar una gammagrafía o no convendría realizar una gammagrafía de ventilación-perfusión? Debido a que este paciente postquirúrgico tiene áreas de consolidación del parénquima pulmonar y derrame pleural. Esas áreas se encuentran hipoventiladas y por lo tanto van a ser hipoperfundidas. Entonces el resultado de la gammagrafía sería indeterminado. En este caso se realizó una angiotomografía en la que muestra claramente defectos de rellenos centrales en arterias pulmonares lobares, en troncos basales y a nivel segmentario, confirmando la sospecha clínica de TEP. En este paciente con una sarcoidosis grado 4 conocida, fíjense la marcada destrucción del parénquima pulmonar en la RX del tórax y en la tomografía con ventana mediastinal. Este paciente comienza con signos de disnea y sospecha de tromboembolismo pulmonar. Si a este paciente le realizáramos una centellografía de ventilación-perfusión, el resultado sería indeterminado, debido a que toda esa destrucción del parénquima pulmonar corresponden a áreas hipoventiladas y también a áreas hipoperfundidas. Recuerden que áreas hipoventiladas e hipoperfundidas no son diagnósticas, sino que son resultados indeterminados. Entonces la medicina nuclear no sería concluyente. En estos casos, con alteraciones del parénquima pulmonar, el estudio de elección es la angiotomografía multidetector. Fíjense en la adquisición angiotomográfica, las flechas rojas muestran claramente los defectos de rellenos centrales correspondientes a trombos en un TEP agudo. Otro ejemplo de un paciente sin antecedentes de destrucción del parénquima pulmonar, pero con una alta sospecha clínica de TEP. Se le realiza una RX de tórax en el que muestra derrame pleural bilateral y áreas de consolidación bibasales.
Este paciente, si se le hiciera una medicina nuclear de ventilación-perfusión, el resultado sería indeterminado, ya que las áreas de consolidación son áreas hipoventiladas y por lo tanto hipoperfundidas. El estudio de elección en estos pacientes con trastornos del parénquima pulmonar es la angiotomografía multidetector. En la adquisición angiotomográfica, en cortes axiales que se muestra a la derecha, la flecha roja muestra defectos de rellenos centrales en el tronco basal derecho y en el segmentario posterior homolateral, que corresponden a trombos por un TEP agudo. Fíjense, las áreas de consolidación del parénquima pulmonar con correcto realce en realidad corresponden a atelectasias mixtas por el derrame y por los tapones mucosos que se evidencian en los bronquios. Esas no corresponden a áreas de infarto. Fíjense que el parénquima pulmonar normal tiene un buen realce, un claro realce. Esos no son áreas de infarto, sino son áreas de atelectasia mixta por derrame pleural y tapones mucosos. La tomografía computada también nos posibilita realizar adquisiciones flebotomográficas, que son adquisiciones tardías para permitir el correcto relleno con el contraste de las estructuras venosas, sobre todo para estudiar la vena cava inferior, las venas pelvianas profundas y las venas profundas de los miembros inferiores. La ventaja que tiene es que se realiza con el mismo contraste endovenoso con el que se adquiere la angiotomografía torácica, solamente que el tiempo de adquisición es en tiempos tardíos, más o menos aproximadamente entre los 240 y 320 segundos, para permitir, como dijimos, el relleno de las estructuras venosas. Es rápido, sin un riesgo adicional. La única desventaja es que se requiere una adquisición más y eso equivale a una mayor irradiación. Presenta similares resultados al Doppler de miembros inferiores a nivel de las venas de los miembros inferiores, pero presenta mejores resultados en las venas profundas abdominopelvianas. Veamos un ejemplo de la flebotomografía. Podemos ver una adquisición axial de ambos miembros inferiores en tiempos flebotomográficos. Las flechas amarillas muestran la vena femoral bien tenida, bien hiperdensa, sin defectos de rellenos en su interior. Eso es lo normal que tiene que pasar cuando consideramos que un estudio flebotomográfico está correctamente hecho, es cuando la densidad de la vena es igual o mayor a las estructuras musculares. En este ejemplo, las flechas amarillas muestran una clara mayor densidad de las venas femorales con respecto a las estructuras musculares, o sea que este estudio está técnicamente correcto. En la adquisición del mismo paciente, pero a nivel popliteo, se puede ver en la vena poplitea derecha, como marca la flecha roja, un defecto de relleno intravenoso correspondiente a un trombo. Esto confirma una trombosis venosa profunda, poplitea suprapatelar del lado derecho. Este mismo paciente se le había realizado previo a la adquisición flebotomográfica una angiotomografía de tórax, como muestran las flechas azules, muestran múltiples defectos de relleno centrales correspondientes a un TEP agudo. Otro paciente en el que se realizó una adquisición flebotomográfica, pero a nivel pelviano. Se puede ver como en la vena ilíaca común derecha y externa homolateral un defecto de relleno central, como muestra la flecha roja, correspondiente a un trombo. A nivel abdominopelviano, la flebotomografía presenta un mayor valor predictivo positivo que el Doppler color. Este paciente, como muestra la flecha amarilla, presentaba un tumor de páncreas y se realizó una angiotomografía torácica mostrando las flechas azules múltiples defectos de relleno en un paciente con TEP, con trombosis venosa de vasos ilíacos derechos. Vamos a ver algunos de los falsos positivos que han sido descritos en la literatura. Aproximadamente, según los diferentes autores, puede existir entre un 2 a 10% de falsos positivos. Sin lugar a dudas, hoy con el desarrollo de los tomógrafos multidetectores, estos falsos positivos han disminuido en forma significativa. Estos se pueden deber a fallas técnicas. ¿Cuáles fallas técnicas pueden existir? Artefactos por movimientos respiratorios, movimientos cardíacos, movimientos del paciente, una opacificación inadecuada de las arterias pulmonares, que sean vasos pequeños o oblicuos. Estas tres fallas técnicas hoy por hoy se han minimizado gracias a los tomógrafos multidetectores y la opacificación inadecuada debido a la inyección del contraste por medio de bombas. Sí sigue existiendo los fenómenos de flujo en el que nos vamos a detener y vamos a ver algunos ejemplos. Más allá del desarrollo de las bombas de inyección y de los tomógrafos multidetectores, pueden seguir existiendo los fenómenos de flujo.
Otro de los falsos positivos es por una incorrecta interpretación, como pueden ser ganglios intersegmentarios, venas no pacificadas o impactaciones mucosas bronquiales. Con la mayor experiencia que se ha adquirido a través de los años y con el desarrollo de reconstrucciones isovolumétricas y de estaciones de trabajos, esta interpretación incorrecta se ha minimizado en forma significativa. Otro de los falsos positivos en los que nos vamos a detener es el angiosarcoma de vasos pulmonares. Vamos a demostrar con varios ejemplos cuáles son estas fallas técnicas por fenómenos de flujo, que más allá del desarrollo de los tomógrafos multidetectores y de las bombas de inyección del medio de contraste siguen existiendo. En este caso puntual de un paciente con un riesgo clínico bajo intermedio de tromboembolismo pulmonar, se decidió realizar una angiotomografía. El corte de arriba muestra la adquisición de Volustrac, que es una adquisición axial realizada con muy baja dosis a un punto predeterminado en el que se coloca un ROI en las estructuras vasculares con ciertas unidades Hanfield prefijadas para que cuando llegue el contraste al sitio deseado y llegue a las unidades Hanfield prefijadas, se dispare automáticamente la adquisición. Fíjense que en el Volustrac, que se realiza con una respiración suave, como muestra la flecha, la arteria pulmonar principal está correctamente contrastada. Mientras que en las adquisiciones de bajo axiales del mismo paciente se puede ver que claramente las arterias pulmonares, como así también la aurícula y el ventrículo derecho, no poseen contraste en su interior. Esta adquisición es del mismo paciente, la inyección de contraste no se interrumpió en ningún momento, ni hubo ninguna falla en la inyección del mismo ni en la adquisición del estudio. Entonces, si uno se pone a analizar de por qué se puede producir esta falta de relleno de las arterias pulmonares cuando la vena cava superior, como uno puede ver, está bien contrastada, como así también la arteria aorta intratorácica. La diferencia que existe entre la adquisición del Volustrac y la adquisición de la angiotomografía es que el paciente realiza una inspiración profunda en la adquisición. Esta inspiración profunda crea una presión negativa intratorácica que puede succionar, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y delgados, la sangre no contrastada de la vena cava inferior. Esta sangre no contrastada puede llegar a lavar las cavidades derechas del corazón, como así también las arterias pulmonares, como pasa en este ejemplo. Esto es lo que se denomina interrupción completa del bolo de contraste. La interrupción completa no nos va a llevar a un falso diagnóstico positivo debido a que nosotros vemos una falta de opacificación completa del sistema arterial pulmonar, lo que sí nos va a imposibilitar de realizar un correcto análisis de dichas arterias. Veamos con otro ejemplo cómo podemos solucionar este problema. Otro paciente, también joven, generalmente delgado, en el que durante la adquisición angiotomográfica se puede ver una falta de opacificación de la aurícula y ventrículo derecho, como también así de las arterias pulmonares principales. Fíjense que la vena cava superior, como así también la arteria aorta, se encuentra bien contrastada. En ningún momento hubo ninguna dificultad durante la inyección de contraste. La inyección de contraste fue continua y la adquisición no hubo ningún problema en la misma. Pero nuevamente por esta interrupción completa del contraste por la sangre no contrastada de la vena cava inferior se produjo un lavado del sistema cardíaco derecho y de la arteria pulmonar. ¿Cómo podemos evitar, si es necesario, repetir el estudio, si la clínica lo justifica, que pase la interrupción del bolo de contraste? Adquiriendo estos estudios en expiración. No es que hay que adquirir todos los estudios en expiración, simplemente en estos pacientes cuando se justifica repetir el estudio, porque durante la expiración generalmente la definición morfológica y la resolución espacial de las arterias de pequeño calibre, como así también la evaluación del parénquima pulmonar, no es la ideal. Fíjense, en este paciente que tenía un riesgo clínico intermedio alto, se justificaba repetir el estudio, volver a inyectar el contraste para realizar la adquisición en expiración, como muestran las flechas rojas. En expiración se puede ver una correcta opacificación del sistema cardíaco derecho, como así también de la arteria pulmonar principal. Como dijimos anteriormente, cuando se producen fenómenos de flujo por interrupción completa del bolo de contraste, no genera falsos diagnósticos positivos,
debido a que no causan dudas de que esos pacientes presentan tromboembolismo pulmonar. Lo que sucede es que no se puede realizar una correcta evaluación de las arterias pulmonares, pero en algunas oportunidades esta interrupción del bolo de contraste no es completa, sino que es parcial. ¿Qué significa esto? Que se succiona sangre no contrastada de la vena cava inferior, pero no de tanta cantidad como para producir un lavado completo de la cavidad cardíaca derecha y de las arterias pulmonares, sino que se succiona menor cantidad de sangre no contrastada que se va a mezclar con la sangre contrastada que proviene de la vena cava superior, ya que estamos inyectando en las venas de los brazos. Y esta sangre no contrastada se mezcla a nivel del corazón con la sangre contrastada, pero como la sangre no contrastada tiene menor viscosidad, generalmente va por un flujo laminar por el centro de las arterias, y esto sí puede generar dudas y sospechas de trombos y falsos positivos. En el ejemplo que estamos viendo, también un paciente joven, se pueden ver múltiples defectos de relleno centrales como muestran las flechas rojas. Generalmente estos defectos de relleno son muy alargados, entonces hoy por hoy con la tomografía multidetector y las reconstrucciones isovolumétricas podemos sospechar de que no son trombos, sino de que corresponden a interrupciones parciales del bolo de contraste. En este paciente se sospechó que correspondían a fenómenos de flujo y se le repitió una centellografía debido a que no tenía alteraciones en la ventilación del parénquima pulmonar, descartando la presencia de trombos. Esto correspondió a una interrupción parcial del bolo de contraste. Otro de los falsos positivos que puede existir es el angiosarcoma pulmonar. Fíjense en este caso, cedido por un amigo, muy amigo mío, el doctor Sanjeev Balak del Instituto de Mallinckrodt, que le agradezco muchísimo haberme prestado este caso. Se pueden ver en arterias pulmonares principales múltiples defectos de relleno intraarteriales, pero fíjense algunas diferencias de estos defectos de relleno. Principalmente estos defectos de relleno producen un ensanchamiento de las estructuras arteriales. Eso generalmente no lo producen los trombos normales. Y si se fijan también, se puede ver que tienen un tenue realce intratrombo. Entonces estos trombos corresponden a trombos tumorales. Este paciente falleció, pueden ver ahí la pieza y correspondió a un angiosarcoma pulmonar. Como conclusión, el correcto manejo clínico imagenológico del tromboembolismo pulmonar nos va a permitir realizar diagnósticos tempranos y evitar estudios innecesarios. Los estudios imagenológicos confirman o descartan el tromboembolismo pulmonar. La angiotomografía computada multidetector cumple un rol fundamental en el diagnóstico del TEP, como ya hemos visto. Como conclusión, también vamos a hablar un poquito del algoritmo de diagnóstico del TEP. Ante un paciente con sospecha clínica de TEP baja e intermedia, si se encuentra disponible, lo primero que se pide es un dímero D. Si el dímero D en estos pacientes con sospecha clínica baja o intermedia da negativo, el valor predictivo es negativo, es del 99%, por lo tanto se puede tomar conducta y no anticoagular a estos pacientes. Mientras que si el resultado del dímero D es positivo, el valor predictivo del mismo es muy bajo, es menor al 30%, por lo tanto no nos permite tomar conducta y anticoagular a los pacientes y tenemos que seguir estudiándolo por método de imágenes. Muy distinta es la situación cuando la sospecha clínica es alta. En los pacientes con sospecha clínica alta, según lo que demostró el último estudio PIOPET, el PIOPET 2, es que el valor predictivo negativo del dímero D en pacientes con sospecha clínica alta es del 85%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si 100 pacientes presentan sospecha clínica alta y un dímero D negativo, 15 de ellos van a tener TEP y el dímero D va a ser negativo. O sea que en el día de hoy, después de los resultados que arrojó este estudio, a los pacientes con sospecha clínica alta no se les pide dímero D y directamente se los estudia por método de imágenes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de TEP por método de imágenes? Si el paciente tiene clínica de trombosis de miembros inferiores, se le pide un ecodoppler de miembros inferiores. Si el mismo es positivo, confirma la trombosis venosa profunda y se comienza a anticoagular en forma prolongada. Mientras que si es negativo, se sigue estudiando, porque recordemos que de 30 a 50% de los pacientes con TEP no presentan TBP.
¿Cómo se siguen estudiando? Lo primero que se analiza es por una RX de tórax, se pueden analizar los campos pulmonares. Si los campos pulmonares se encuentran libres, se puede realizar una centellografía de ventilación-perfusión. Si la misma es de alta probabilidad, se anticoagula al paciente. Si la misma es normal, no se anticoagula, pero recordemos que 3/4 partes van a dar resultados indeterminados. Los resultados indeterminados, igual que aquellos pacientes que tengan alteraciones de los campos pulmonares, como ya hemos visto en varios ejemplos, se realiza una angiotomografía multidetector. Muchísimas gracias por su atención, espero que le haya sido de mucha utilidad esta clase. Ante cualquier consulta le dejo mi dirección de mail, que es atilio.rossini@yahoo.com.ar. Ante todo quiero agradecer también al doctor González Villagrán y al doctor Capiel. Muchísimas gracias.